Acabo de volver de Japón. And you can say that I've been doing real good. Now she been gone and I'm on my own. With the homies out in Oakland, I be on a roll. With the homies out in Oakland, I be on a roll. Hola homies, bienvenidos a un nuevo video en el que les cuento mis vacaciones. Y digo cuento porque yo quería estar subiendo videos desde allá, pero el internet en el lugar que me estaba quedando estaba muy malo. No era tanto el hecho de que no podía ver porno, sino que se iban a enterar de las Brian Olimpiadas y me iban a quitar la beca y me iban a mandar directito a chingar a mi madre. Beca, tú ni estudias, güey. Gané una beca de movilidad del estado de Guanajuato como la que me gané el año pasado para ir a Canadá. ¿Cómo me la gané? Pues hablando inglés. Así es. Yo no soy experto, pero quedo en Japón. Hablan japonés. Eso dije yo, amigo. Estuve bien cagado porque cuando llegamos y vieron que no hablaban ni madres. Entonces el 30 de julio salí del aeropuerto de León al DF. Me subí a uno de estos camioncitos que te llevan del avión a la terminal. Ahí me morí de miedo porque pensé que me iba a morir como en Devilman. Véanla, está en Netflix. Lo peor es que no habíamos salido del país y alguien ya se había perdido. Háganme el favor. Ahí está, míralo. Mijo, no se me quede dormido, ya le íbamos a perder. De ahí del DF tomamos un avión a Tokio que fueron 12 horas, papá. 12 horas en las que verdaderamente cuestioné mi existencia. Chale, ni copiándole a Lon Rotidama G le gustó a la gente. A las 6 de la mañana llegué en Tokio donde hubo un pedo. Había que cambiar de aeropuerto. Había 3 maneras para llegar de Narita a Haneda. Una era por taxi, otra era por camión y otra era por el metro. Y por mis huevos nos subimos en el metro. Primer mundo, ¿Y es este? Sí, ahí dice arriba de Haneda. ¿Y qué pasa? Hay una plaza así. Hay una plaza acá. Ahora sí, foto. Ya por fin. No estoy seguro si fue la mejor idea. Éramos 4 güeyes con su maleta a medio pasillo. Más de provincia no parecíamos. Vámonos. A ver si va rápido. Ya me dio miedo. Ya ni en Six Flags le dan así de fuerte. Dos horas después llegamos al aeropuerto. Lo más chido fue ver a todos los mexicanos con sus playeras de la América. Estoy bien cagado. Y de ahí me subí al avión a Hiroshima. Todo jetlagueado me bajé del avión. Con 28 horas sin dormir. Me bajé con ganas de conquistar el mundo. Después de un día sin ver el puto sol, estaba listo para explorar Hiroshima. Y apenas salí de la entrada del cuarto. Bueno, básicamente ese día lo teníamos libre, pero mi grupo fue el último en llegar. Casi todos ya tenían 2 días ahí. Yo no quiero que había racismo contra los de Guanajuato, pero está medio raro, ¿no? Ahí se los dejo. Entonces el plan era ir al pueblo y comprar una tarjeta así. Más contexto, nos estábamos quedando en un como centro cultural. Es un poco difícil de explicar qué es porque realmente estos no creo que existan en México. Pero era este. Mi cuarto era un poco así. Después de solo dormir 10 minutos, tuvimos que bajar a una cena con los otros chavos del programa. Yo estaba todo modorro. Ah, sí, un primo mío se murió de eso. Estuvo cabrón. Después de cenar nos probamos unas yucatas y vámonos como taco de la Friki Plaza. Oh. Okay. Cultural appropriation is not funny, guys. I look like such a weeaboo.
En esta foto podemos ver cómo todos están bien felizotes. Como si durmieron, culeros. Y yo allí en la esquina, donde pertenezco. Día 2. Me desperté a las 5 de la mañana. El jet lag me estaba matando. Eso y que me despertó el perro calor que hace ahí. Tenía 2 horas para el desayuno. Entonces para matar el tiempo me puse a planchar. Y por puse a Romel a planchar. Así es. No mames, no plancho en León, que me voy a poner a planchar en Japón. Nada. Después de tragar nos llevaron a una prepa. Así es, amigos. Por fin fui a la prepa. Y lamento romperle el corazón a todos los otakus viendo este video. Pero no. Las escuelas en Japón no son como en los animomos. Ya sé, a mí también me dolió saberlo. Algo que no sabía es que te tenías que quitar los zapatos al entrar a la escuela. Casi todos los alumnos llevan Crocs. Y yo no sabía eso porque de haberlo sabido me llevaba yo mis Crocs. La cosa rara de las escuelas de Japón es que comen lunch en el salón. ¿Qué? Yo me acuerdo en la primaria y en la secundaria cómo nos cagaban constantemente de que no comiéramos adentro del salón. Alguien dejaba sus chetos en el salón por 3 segundos y tenías a la PGR ahí. Se los juro. Pero estuvo chido convivir ahí con los chavos. No son como las Olimpiadas, pero de deportes cholos. Y por eso se llaman las Brian Olimpiadas. Cámara, tiene jueguitos. Como parte del programa, el fin de semana nos quedaríamos en la casa de una familia. Yo me quedé con los Nakashima en el pequeño pueblo de Toyosaka. Para mi primera cena comí okonomiyaki. Ya estando ahí se tiene que aprovechar, chavos. Bueno, le puse chile de árbol para no extrañar, pero todavía era okonomiyaki tradicional. The Virgin Mexican Okonomiyaki. Sígueme en Instagram si quieres ver más fotos de mi viaje. Día 3. Subí esta montañota. Digo, la subí en coche. Obviamente, no manches, no. Hago videos en internet. ¿Acaso parece que tengo el cuerpo de Usain Bolt para subirla corriendo? No, mami. Recuerdo que cuando fui a Canadá vi unos niños jugando hockey. Y va solo. No, ese es del otro equipo. Pues en Japón vi unos niños jugando béisbol. No se puede poner más japonés que eso. Hiroshima es una mega ciudad, de hecho. A mí me sorprendió cuando llegué. Creo que mucha gente en Occidente no nos damos cuenta de lo puto enorme que es. Fui de compras por ahí. Y yo me compré esta playera. Estaba en precio de 5,000 yenes. Pero tenía hiper mega rebaja, entonces me lo bajaron hasta 1,000 yenes. Mi hermano adoptivo compró unos pantalones de 10,000 yenes. A mí me entregaron la playera así. Ten, aquí está tu chingadera. Y a él le entregaron sus pantalones así. Era una bolsa más bonita que esta, pero ustedes entienden. Aquí está, buen hombre. ¿Qué pedo? En mi ranchito eso no se hace. Los sellitos de la Comer te tratan feo, no importa el precio. Basta esta discriminación. Después de pasar la tarde en Hiroshima regresamos a Toyosaka, al Hesomatsuri. No estoy seguro de qué va el Hesomatsuri, está complicado, me dijeron que era el festival del ombligo o algo así. Pero hay actividades para todos los niños, tienen playeras del Che y hacen esto. Conocí a Nontakun, la mascota de Higa Hiroshima, y mi nueva fursona. Esa noche fue muy rara porque conocimos a estos chicos
que iban a trabajar ahí. Y mis papás adoptivos simplemente dijeron, hey, ¿le seguimos? Y sí, tuvimos una noche genial. Fue uno de los mejores momentos de todo el viaje. Día 4, el último día con los Nakashima. Pero antes publiqué este video. Ese día me subí a la moto de Tosan, mi papá adoptivo. Cual novia del motociclista, ahí voy yo, atrás. Visitamos Onomichi, donde probé el ramen de ahí. Oishikata. Había medusas, de hecho, ahí. Pero era hora de despedirme de los Nakashima. En donde me estaba quedando, en el centro cultural hubo como una fiesta de despedida. Hubo muchas actividades y yo, como siempre, poniendo el nombre de México en alto. Teníamos una competencia en la que tenías que pasar los cacahuates de un plato al otro. Y mi equipo estaba arrasando, ¿no? Ya teníamos que ganarlo. Yo era el último. Y paso y... Game over. Perdimos. Pero fue una victoria moral. Entonces, realmente, ¿quién fue el perdedor ahí? Pero tendría la oportunidad de redimirme y poner el nombre de México en alto. Cada país presentaría su cultura a un público japonés. Y originalmente Guanajuato Gang iba a cantar la de Caminos de Guanajuato. Y las chicas del DF iban a cantar una de Coco. Pero en una movida de último minuto, todos íbamos a cantar juntos la de Coco. Y yo, como el fan número 1 de Coco, realmente no me lucí. No les voy a mentir. Sí dejé mucho que desear. Coco es la mejor película. No me lo puedes negar. Los cocos. Pero eso sí, a la hora de cantar la de Frozen, ahí sí me rifé. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. Día 5. Ese día fuimos a Mazda. Siendo sincero, todo lo que yo sé sobre coches se limita a la de Cars y Mario Kart. No mames, si este es de 150cc o qué pedo. De ahí fuimos al Museo de la Paz. Ahí no quise tomar fotos porque siento que la finalidad de ese museo es, aparte de informar sobre la tragedia y los peligros de las armas nucleares, es honrar a las víctimas de aquella tragedia. Aunque entiendo que muchas personas no podrían tener esta oportunidad y todavía quieren aprender sobre el tema. Y me imagino que también, como tengo una audiencia, tengo esta oportunidad de informar sobre qué pedo. Soy horrible haciendo esto, por eso no soy yo la persona indicada. Entonces los quiero mandar a 2 videos que siento que informan muy mejor que yo. Primero el video de Luisito Comunica, y no es broma, en realidad sí está bien. Vean ese video y también vean el video de Kento Bento sobre cómo sobrevivió su abuelo. Está en inglés, pero todavía lo pueden disfrutar, amigos. Sí compré este libro, que no lo puedo leer, pero está bien, se lo regalé a mi hermana. Y ella tampoco lo puede leer. De ahí fuimos al Parque de la Paz, lugar en el que tomé fotos bien chidas, pero ninguna se guardó. Mi memoria se rompió, estoy muy deprimido. Eso sí, un saludo a los de Hawái, porque aparte de que tomaron fotos y me salvaron el puto trasero, hicieron las 1000 grullas, que si se supone que haces eso se te cumple un deseo. Y se las trajeron desde Hawái hasta Japón, entonces eso sí es dedicación. En cambio yo sudé, pero fue por la paz, amigos. ¿Qué pedo, hijo de la p...? Día 6, último día en Japón. Comenzamos a las 5 de la mañana, porque iríamos a la ceremonia de la paz, que es a las 7 de la mañana. Es una ceremonia muy emotiva
Y ahí estoy yo, con mi cara de pendejo, arruinándola. Y en cuanto se acabó, fuimos a la isla de Miyajima. ¡Wow! ¡Qué genial! Muy padre ahí, vayan a ese lugar. Ja, ese güey se perdió. Nuestro día se acabó ahí. Tuvimos como una fiesta ahí con los otros chicos. Y justo como llegó, amigos, se fue. La verdad, sí tengo una pinche suerte. Me acordé de cuando estaba en 8º grado y en clase de historia nos contaron de Hiroshima de la manera más breve posible. La verdad no pensé mucho sobre ello. Ni siquiera, creo que ni siquiera me importó. No quiero sonar mamón. Y ahora lo único que quiero hacer es regresar. ¿Pero qué fue lo que aprendí? Que tienen que ustedes que seguir votando por el PAN para que yo pueda seguir conociendo el mundo. Eso es todo por hoy. No es por presumir, amigos, pero el video de MC Dinero llegó solo a 5,000 visitas. Nada más. Súper positiva la reacción de la gente. Lo que quiero hacer es un video leyendo los comentarios de ese video. Porque si hay muchos comentarios de hate, es algo muy nuevo para mí. Pero vean el video de la semana pasada, aquí hay un clip. Shit. Fuck. Porque chingados siempre corren. Y digo semana pasada, pero fue el mes pasado. Pero vamos a ver los comentarios de ese video. Es una nueva tradición que tengo, leer los comentarios del video pasado, si hubo algunos. Raquel Rojas dice, ¿qué canal deprimente? Me pregunto si Dross hablará de algún suicidio tuyo. Ni idea. Pues ya llevo 2 y no he hablado de ninguno. Entonces, Varun Hanna dice, hi there, nice channel and funny channel name, lol. Thanks, Doug. I don't know why you're watching this one if it's in Spanish and has 0 subtitles. But thanks, Doug. Tienes buen contenido, pero cortes el pelo, guy. Ok, sí, la verdad sí tengo que cortarme el pelo. No es que yo diga, se me ve bien chido el pelo, así me lo quiero hacer. Pues no, la verdad es que me corto el pelo cada 3 meses y en ese lapso grabo 2 videos en los que se me ve el pelo más largo. Y cuando me lo corto digo, unas vacaciones. F por Atherion. Sí, amigos, F por Atherion. Bueno, ahora sí, eso es todo. Síganme en Twitter e Instagram. Péguenle a la campana, porque al parecer ahora en YouTube te tienes que suscribir 2 veces y me estarían ayudando muchísimo. Gracias y hasta la próxima, homies. Okay, hold up, wait a minute. All good just a week ago. Crew at my house and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone. Got no patience, cause I'm not a doctor. Go, why is you lying? Girl, why you Mufasa? Yeah, me casa su casa. Gotta strip it like Gaza. Got